Buenos días. ¿Ya listos? Sí. Mm, Nos quedamos en el tratamiento en situaciones especiales cuando el paciente tiene diabetes mellitus. Sí. Aquí el tratamiento antihipertensivo debe incluir un inhibidor de la ECA o un ARA2 o ambos por su efecto nefroprotector y cardioprotector asociados a los fármacos que sean necesarios para alcanzar la meta terapéutica. Y también se pueden usar dehidropiridinas o diuréticos diacídicos a dosis bajas. O sea, iniciamos con un IECA o un ARA2, ¿verdad? Sí. Pero nunca los dos juntos, ¿de acuerdo? Si no es suficiente con ese IECA, agregamos una dihidropiridina y o un diurético. ¿Sale? Dale. Y ya que es el tratamiento en síndrome metabólico, aquí los pacientes con síndrome metabólico presentan una prevalencia elevada de lesión de órgano blanco y un aumento de riesgo cardiometabólico. Los IECA y o los ARA2 deben complementarse como fármacos obligados en el esquema de terapia combinada en pacientes con diabetes mellitus con síndrome metabólico y otros hipertensos con albuminuria asociados a los fármacos necesarios para alcanzar la meta terapéutica. Luego sigue la cardiopatía isquémica. Aquí el objetivo del control en pacientes con cardiopatía isquémica es reducir la presión arterial a cifras de 130 sobre 80 milímetros de mercurio y se inicia tratamiento farmacológico incluso con valores normales altos de la presión arterial. Y los bloqueadores beta deben formar parte del esquema terapéutico por su efecto antiisquémico. Además, el uso de los IECA o ARA2 ofrece un beneficio adicional tras un infarto, especialmente si hay insuficiencia cardíaca para frenar la remodelación ventricular patológica. A ver si le entendieron esto. No. Todos en pantalla. Siempre hemos estado diciendo que el primer fármaco es el IECA, ¿no? Ujú. En la situación especial de cardiopatía isquémica, el primer fármaco va a ser un beta bloqueador, porque los beta bloqueadores son parte del tratamiento de la cardiopatía isquémica. ¿Sí me expliqué? Entonces, aquí empezaríamos, es la única situación en la que empezaríamos con un beta bloqueador. ¿De acuerdo? Y usaríamos el beta bloqueador en caso de cardiopatía isquémica, aún en situaciones en las que la presión arterial fuera normal. ¿Sí queda claro? Porque el beta bloqueador es parte del tratamiento de la cardiopatía isquémica. No lo estás usando como antihipertensivo. ¿Sí quedó claro? Si a pesar del uso del beta bloqueador siguiera el paciente con hipertensión, el siguiente fármaco a usar sería un inhibidor de la ECA o un ARA2. ¿Sí queda claro? Ujú. Y si continuara hipertenso a pesar del beta bloqueador y el IECA, agregamos una dihidropiridina, que es el amlodipino. ¿Sí vamos bien? ¿Sí estamos entendiendo esto? Sí. Ok, entonces, el objetivo de agregar el beta bloqueador de manera inicial es porque el beta bloqueador es parte del tratamiento de la cardiopatía isquémica. ¿Sale? Aquí coincide que también es un antihipertensivo. ¿Ok? Muy bien, dale. Y luego sigue la enfermedad cerebrovascular. La prevención primaria de la enfermedad cerebrovascular demuestra el beneficio del tratamiento antihipertensivo. El ictus afecta especialmente al hipertenso de edad avanzada y depende de manera muy notable de las cifras de presión arterial y su control. Se ha demostrado que la asociación de un IECA o un ARA2 con diurético debe formar parte del esquema antihipertensivo en la prevención secundaria del accidente
cerebrovascular. Y en estos casos el tratamiento de elección de urgencia es la trombolisis intravenosa y la reducción paulatina de la presión arterial dentro de las primeras 24 horas. Y luego sigue la enfermedad renal. El control estricto de la presión arterial en cifras inferiores a 135/80 milímetros de mercurio y el uso de fármacos bloqueadores del sistema renina-angiotensina constituyen las bases del tratamiento de la enfermedad renal crónica. El beneficio de estos está relacionado con que reducen la excreción urinaria de albúmina y el daño renal. La asociación de IECA y ARA2 o dosis supraterapéuticas de uno de ellos podría proporcionar un beneficio añadido. Y el control adecuado de la presión arterial es difícil porque es necesario 2 o más fármacos. Frecuentemente es necesario el uso de diuréticos de ASA, ya que el descontrol hipertensivo es causado por hipervolemias en pacientes sin proteinuria. Es peligrosa la combinación de los IECA y medicamentos ARA2. Ok, acuérdense que nunca los van a usar juntos, aunque aquí diga. Y aquí, en el caso de la insuficiencia renal, pues parte del problema es la retención de líquido. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el diurético que tira más líquido? La furosemida, ¿no? Sí, entonces es la única situación en que está justificado que se use furosemida como diurético. Inclusive antes que el diurético tiacídico. ¿Ok? ¿Sí quedó? Dale, Sí. Cristel. Y luego sigue el tratamiento de la hipertensión refractaria. En estos casos se debe combinar un inhibidor de la renina de bisoprolol o carvedilol asociado a espironolactona en pacientes sin insuficiencia renal o doxazosina. Fíjense bien, aquí ya les están mencionando la espironolactona. A ver, esto sí pongan mucha atención. Esquema de tratamiento farmacológico para la mayoría de los pacientes. Quedamos en que iniciamos con un IECA. ¿Sí? No es suficiente. Agregamos un diurético tiacídico, hidroclorotiazida. ¿Sale? No es suficiente. Agregamos un calcio antagonista de hidropiridínico, amlodipino. Ya llevamos 3. No es suficiente. ¿Sí? Sigue hipertenso el paciente. Entonces ya se le considera como hipertensión refractaria o hipertensión de difícil control. ¿De acuerdo? El cuarto fármaco que agregaríamos es la espironolactona. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Cuál sería el único motivo por el que no agregaríamos la espironolactona? Que el paciente tenga insuficiencia renal. Es la única causa. ¿Ok? ¿Sí quedó? ¿Puede repetir otra vez el orden, Sí. por favor? Inhibidores de la ECA, diurético tiacídico, calcio antagonista, espironolactona. ¿Le ponemos número? Sería enalapril, hasta 20 miligramos cada 12 horas. Hidroclorotiazida, 25 miligramos cada mañana.
amlodipino 5 a 10 miligramos cada noche. Y si no es suficiente con eso, espironolactona cada 24 horas, o sea, cada mañana. ¿Sale? El enalapril, ¿cada cuántas horas era, doctor? Perdón. Cada 12. Mañana y tarde. ¿Sí quedó? Sí. ¿Qué pasa si te da tos con el enalapril? Suspendes el enalapril y agregas olmesartán 40 miligramos cada mañana. O losartán 100 miligramos cada 12 horas. ¿Sale? O sea, nos estamos yendo a las dosis máximas porque se supone que es un hipertenso de difícil control. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, ese ya quedó, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente tiene insuficiencia renal y no puedes usar espironolactona? ¿Cuál usarías en su lugar? Siguiente esquema para el que tiene falla renal. ¿Sí quedó? Empezamos con enalapril, 20 miligramos cada 12 horas. Amlodipino, 10 miligramos cada 24 horas. En este caso, como diurético, usaríamos furosemide, 40 miligramos cada mañana. ¿Sí? Y en lugar de la espironolactona, que no la podemos usar, vamos a usar prazosina. Y empezamos con dosis de 1 miligramo cada 8 horas. ¿Sí quedó? Sí. ¿Sí estamos claros? La hipertensión de difícil control. Sí. Pues, continúa, Cristal. Bueno, y luego sigue crisis hipertensiva. Ujú. Es la elevación exagerada de las cifras de presión arterial por arriba de 180 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 130 para la presión diastólica. Siempre es un signo de alarma clínica, sin embargo, el médico debe de diferenciar con claridad dos aspectos. Si dicha elevación exagerada se acompaña de daño agudo y o progresivo en los órganos blancos o si el paciente se encuentra asintomático. En el primer caso, estaremos ante una emergencia hipertensiva cuyo diagnóstico implica gravedad inminente, peligro de daño permanente a un órgano de impacto o de muerte próxima para el paciente. Y en estos casos es imperativo un tratamiento inmediato que reduzca las cifras de presión arterial en el curso de minutos o cuando más horas para evitar un daño irreversible o mortal para el enfermo. Para ello se requiere internamiento del enfermo en una sala de terapia intensiva y tratamiento por vía intravenosa. Y bueno, estas son las causas de emergencias hipertensivas, como el feocromocitoma, la crisis hipertensiva acompañada de insuficiencia cardíaca izquierda y edema pulmonar, encefalopatía hipertensiva, hipertensión maligna con insuficiencia renal progresiva, crisis hipertensiva con hemorragia retiniana, hipertensión descontrolada con disección aórtica, hipertensión descontrolada con angina inestable o infarto del miocardio, hipertensión descontrolada con hemorragia cerebral y eclampsia. Y las de urgencias hipertensivas son la glomerulonefritis aguda con elevación brusca de la presión arterial, hipertensión descontrolada en el posoperatorio de la cirugía cardíaca, preeclampsia, sobredosis de simpático
simpático mimético, cocaína o LSD y suspensión del tratamiento antihipertensivo. Ok. Fíjense bien. Aquí tratamos de diferenciar entre urgencia y emergencia. El dato más importante que deben de buscar, digo, porque a veces es difícil diferenciarlo, ¿no? ¿Cuál se les ocurre que es? En un paciente que está con cifras así escandalosamente altas de hipertensión. ¿Qué es lo más importante que deben de valorar? ¿Que hay daño a un órgano blanco? Sí, esa es una, pero ¿cuál órgano blanco es el más interesante? El más grave y que te dicta cómo debes de bajar la presión arterial. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del cerebro? Que hay una autorregulación de la presión arterial del cerebro. ¿Sí? Sí. Si tenemos datos de daño neurológico, debemos de bajar la presión arterial con mucho cuidado. ¿Sí se acuerdan? Que si la bajamos demasiado rápido, podemos provocar que haya isquemia cerebral. Y eso favorecer un evento vascular cerebral. Entonces, el mayor indicador o al indicador que les deben de tener más miedo de que hay una emergencia hipertensiva son los datos neurológicos de hipertensión. ¿Se quedó la idea? Sí. Sí. Habitualmente en esos pacientes vamos a usar tratamiento intravenoso para control de la hipertensión arterial. ¿Y qué vamos a usar? Pues Isoquet. Isoquet es una infusión de un dinitrato de isosorbide, pero intravenoso. ¿Cuál es la ventaja del Isoquet? Que cuando la usas, el tratamiento antihipertensivo inicia muy, muy pronto. Inicia muy pronto. Y cuando llegara a tener demasiado efecto, lo suspendes y muy pronto se acaba el efecto. ¿Sí me explico? Sí. Por muy pronto les estoy hablando de minutos. Entonces, si inicias una infusión de Isoquet para controlar la presión arterial, tienes que tener monitorizado al paciente. Porque muy rápidamente se puede hipotensar. Pero estamos hablando de algo que se tiene que evaluar literalmente minuto a minuto. Luego, ¿qué hacemos con esos pacientes? ¿Les damos Isoquet y ya? No. Les das Isoquet. O sea, las emergencias y urgencias hipertensivas, si es necesario usar Isoquet, lo inicias, no hay problema. Pero, ¿qué tienes que hacer? Le das al mismo tiempo tratamiento farmacológico tomado.
¿sí? Ujú. Ese tratamiento farmacológico tomado empezará a hacer efecto en unas 6, 8 o 12 horas. Y eso te permite no usar siempre el Isoquet. ¿Sí queda clara la idea? Sí, Entonces, por eso también debes de estar monitoreando el efecto del Isoquet. ¿Sí quedó? sí. Otro medicamento que puedes usar es el nitroprusiato de sodio, pero casi no hay. El que está más disponible es el Isoquet, por eso es el que les recomiendo. De hecho, ese es el que hay en instituciones de salud pública. ¿Sí quedó? Sí. El Isoquet se pone directamente al frasco ámpula. Son ámpulas de 50 mililitros. ¿Y con cuánto iniciamos? 5 cc por hora. ¿Sale? Ujú. Y nos podemos ir hasta 10 o 15 cc por hora. ¿Cuánto dijo, doctor? 5. 5 cc por hora. 5 mililitros, pues. ¿Sí quedó claro? Ujú. No se administra en bolo, se administra en infusión continua. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ahí todo bien? Sí. Ok. Acuérdense, lo más importante de saber es si hay manifestaciones neurológicas. ¿Ok? Sí. Ujú. Luego siguen las urgencias hipertensivas. Aquí hay una elevación exagerada de las cifras de presión arterial y no se han acompañado por daño agudo progresivo en un órgano de impacto. En estos casos, cuando el diagnóstico se ha establecido, se debe de iniciar el tratamiento por vía oral, acompañado de reposo, esperando lograr el control de la presión arterial en el curso de los días. Y cuando la presión arterial media sobrepasa la cifra de 140 milímetros de mercurio, se inicia daño agudo progresivo. Y esos son fármacos en emergencias hipertensivas. Eh, los leo todos, ¿sí? Fíjate bien, el que está hasta arriba, el nitroprusiato de sodio, Ujú. ¿sí? Sí. Ese y el Isoquet, que de hecho ni siquiera viene aquí. Son los únicos que hay en México. Ok. Todos los demás no hay. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, fíjate cómo el nitroprusiato de sodio inicia muy rápido su acción, pero si se te pasa la mano, lo suspendes y en 2 minutos se quita el efecto. Más o menos sucede igual con el Isoquet. ¿Sí quedamos? Sí. El esmolol también hay en México, pero es muy raro que tengas la cantidad suficiente para poderlo usar en infusión. ¿Ok? Ahora fíjate el efecto, fíjate en la línea de arriba, nitroprusiato de sodio. Efectos indeseables. Intoxicación con cianuro. ¿Estás de acuerdo que no es buena onda intoxicarse con cianuro? Te vas a morir.
Esa es la razón por la que idealmente no debes de usarlo más de 24 horas. ¿Sí quedó claro? Porque el metabolismo del nitroprusiato forma tiocianatos y forma cianuro. ¿Sí quedó? Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos la infusión intravenosa y al mismo tiempo iniciamos el tratamiento vía oral. ¿Sí quedó claro? Oye, que el paciente está intubado. ¿Cómo le vamos a iniciar el tratamiento vía oral? Le pones una sonda nasogástrica, mueles las tabletas y por ahí se las pasas. ¿Sí quedó claro? ¿Todos? Muy bien. Continúa pues, Cristel. Y luego sigue la elevación de la presión arterial diastólica por arriba de 130 milímetros de mercurio. Aquí es cuando no hay acuerdo unánime en que una determinada cifra de presión diastólica constituya por sí misma una urgencia médica. La elevación exagerada de los niveles de presión arterial, si no son tratados eficazmente en un tiempo impredecible, provocarán una complicación potencialmente mortal. Cuando se encuentra un paciente en reposo con cifras importantemente elevadas, conviene internarlo transitoriamente e iniciar tratamiento energético por vía oral de acuerdo con las condiciones clínicas del Enérgico, paciente. Sí, enérgico. por vía oral de acuerdo con las condiciones clínicas del paciente y cuando hayan disminuido a menos de 120 milímetros de mercurio para la cifra diastólica. Se debe continuar con el tratamiento domiciliario y revisiones frecuentes hasta la normalización de las cifras de presión arterial. Y luego sigue la crisis hipertensiva por feocromocitoma. La crisis catecolamínica, cuyo cuadro clínico es aparatoso y florido, debido a la acción exagerada de estas hormonas a diversos niveles de la economía. Sí, sí, está bien. Ujú. Sí. Debe ser tratada preferentemente mediante la administración intravenosa de medicamentos alfa bloqueadores como la fentolamina a dosis de 2.5 a 5 miligramos en bolo por vía intravenosa cada 5 minutos hasta lograr el control de las cifras de presión arterial y la dosis total requerida se encuentra entre 5 y 15 miligramos. Y si las manifestaciones de la sobreestimulación beta-adrenérgica son exageradas, como una taquicardia sinusal de 150 ah, ah, no sé qué significa, Latidos por minuto. oh, latidos por minuto o mayor, se puede añadir medicación beta bloqueadora al tratamiento mencionado. Se utiliza metoprolol a dosis de 5 miligramos por vía intravenosa cada 15 minutos en 3 dosis o esmolol 500, no sé qué significa. Microgramos. Microgramos. Ay, sí es microgramos. Por kilogramo en 3 minutos seguido de una infusión de 100 microgramos. ¿Qué significa RQ? No sé qué quería poner, pero es microgramos por kilogramo minuto. Es que sí viene en el libro también. Bueno, no hay metoprolol intravenoso aquí en México. Y el esmolol es raro que los hospitales lo tengan. Necesitas ir a un hospital muy grandote. ¿Sale? Para fines prácticos, ¿dónde hay esmolol aquí en Torreón? Que yo sepa, Clínica 71 y Hospitales Ángeles y Sanatorio Español. Nada más. ¿Sí? Sí. Ok. Metoprolol y B no hay en ningún lado. Ok. Muy bien, continúa, Cristel. Crisis hipertensiva con edema agudo pulmonar secundario a insuficiencia ventricular.
La indicación terapéutica debe cumplir los siguientes objetivos. La primera es reducir la poscarga excesiva para mejorar la función sistólica del ventrículo izquierdo, reducir la precarga para aliviar la congestión pulmonar y la reducción de la precarga y poscarga disminuirán el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno miocárdico, con el que se obtendrá mayor eficiencia en el funcionamiento cardíaco. El medicamento de elección para estos casos es el nitroprusiato de sodio porque se suma a su efecto vasodilatador arteriolar. Este reduce la poscarga con su efecto venodilatador, que disminuye el retorno venoso, y con ello obtenemos disminución de las cifras de presión arterial y mejoría de la función ventricular. Ok. Dale la previa. Fíjate bien. Tienes la posibilidad de usar nitroprusiato de sodio o isoquet. Y eso está bien porque vas a bajar rápido la presión arterial. Pero acuérdate que tienes congestión pulmonar muy importante. ¿Sí? ¿Qué otro medicamento puedes usar intravenoso? Que es súper importante en estos casos. Ya lo habíamos mencionado cuando vimos falla cardíaca. Miden. ¿Se acuerdan que les llega un paciente con edema agudo de pulmón? ¿Qué es lo primero que hacen? Le inyectan de 40 a 80 miligramos de furosemida en volumen. ¿Sale? ¿Para qué? Para que orine mucho y se le quite la congestión pulmonar. Oye, que la congestión pulmonar tiene que ver con la presión arterial. Está bien. Pero ya le quitaste la congestión pulmonar. ¿Sí? Vas a iniciar con antihipertensivos. Además de... ¿Queda claro? Sí, sí quedó la idea. Entonces, diurético de asa tipo furosemide está indicado en hipertensión, ¿sí? En emergencia hipertensiva con falla cardíaca y en hipertensión con insuficiencia renal. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Y el furosemide lo puedes seguir usando 10 o 20 miligramos intravenoso cada 8 horas. Pero el primer bolo es de 40 a 80. Obviamente depende del tamaño de la persona, ¿no? ¿Sí? ¿Después de cuánto era? ¿Cómo? Dijo que primero, el bolo inicial es de 40-80 y después se disminuía a ¿cuánto? Ah, ok. 10 o 20 miligramos cada 8 horas. Cada ámpula de furosemide viene de 20 miligramos. ¿Sí quedamos? Todos claros con el manejo de esto es muy importante. Muy bien. Continúa, Cristal. Y pues, no le entiendo. Ah, eso te quiere decir que en el primero tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. ¿Te fijas cómo están congestionados los pulmones? Que están blancos en un segmento. Ujú. Señálalo con tu ratón. ¿Esto? Eso es el edema agudo de pulmón, hacia el pulmón, hacia el pulmón. Eso es el corazón. Esa congestión pulmonar. Vete hacia afuera. ¿Hacia acá? Todo eso que se ve ahí blanco y del otro lado igual. Eso de ahí.
No, eso ya es piel. Eso es campo pulmonar, ¿ok? De hecho, se le llama alas de mariposa. Y fíjate cómo después del tratamiento, la silueta cardíaca tiene un menor índice cardiotorácico, o sea, es de tamaño normal. Y los campos pulmonares ya están limpios, ya no hay líquido, ya no hay congestión. ¿Sí? Sí. Eso es lo que te quiere explicar esas dos radiografías. ¿Estamos? Sí, ¿Quedó claro? sí. Y luego están los fármacos que se usan en crisis hipertensivas con edema agudo del pulmón. Y chis, es furosemide. Es que Sí, ¿tú lo copiaste? no, es que como que en el libro se mueven las cosas en el digital, Ah, pero sí viene bien en el libro. sí, es nitroprusiato de sodio, furosemide y espironolactona. Ajá, ¿Sale? sí. Ay, eh, el nitroprusiato de sodio es en dosis de 0,3 a 2 Microgramos. kilogramos por kilogramo por minuto. Ujú. Su inicio de acción es instantáneo y dura de 1 a 2 minutos. Y los efectos indeseables son la intoxicación con tiocianato y cianuro. Ujú. El furosemide es de 20 a 40 miligramos, su inicio de acción es de 10 minutos, su duración es de 4 a 6 horas y los efectos indeseables es la hipocalemia. Y la espironolactona son 125 miligramos, su inicio de acción es de 20 minutos, su duración es de 24 horas y sus efectos indeseables es la hipercalemia. Sí, no son 125 miligramos, son 25 miligramos. Eso sí viene siendo. ¿25? Sí. Ok. Y luego sigue la crisis hipertensiva complicada con encefalopatía hipertensiva aguda. Ujú. La importante elevación de la presión arterial puede producir hipertensión intracraniana y edema cerebral, que se manifiesta por intensa cefalea, visión borrosa, náusea, vómitos, somnolencia, estupor, coma y crisis convulsivas. Si esta complicación no es tratada de inmediato de forma efectiva, el paciente puede morir en pocas horas. Y cuando hay cambios bruscos de la presión arterial, los vasos cerebrales se dilatan o se contraen para mantener un flujo cerebral constante, que a esto se le conoce como la autorregulación del flujo cerebral. Así es. Y aquí es ay, em, ok, aquí en esta parte dice que si hay un aumento brusco de la presión arterial, se produce vasoconstricción de las arterias cerebrales, lo que no permite la transmisión de de la presión excesiva hacia el parénquima cerebral por el flujo cerebral. Se mantiene normal. Y en la parte P dice que si el aumento excesivo de la presión arterial, No, ¿no? la disminución. Um, Si le provocas una disminución excesiva de la presión arterial, ¿sí? ujú. Vas a tener al paciente con vasoconstricción cerebral y le vas a disminuir el flujo cerebral, lo cual le va a provocar hipoperfusión cerebral y le va a provocar isquemia. ¿Sí queda claro? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. En el inciso B es que si bajas de manera muy rápida la presión arterial y el paciente sigue con vasoconstricción cerebral, le disminuyes el flujo cerebral de sangre, le provocas hipoperfusión cerebral y le provocas isquemia cerebral. Mm, ok, ¿Perdón? sí. Y luego en el C, si hay un aumento de la presión arterial,
la de manera inicial puede el vaso sanguíneo cerebral provocarse vasodilatación. Y eso aumenta la perfusión cerebral porque aumenta el flujo cerebral y te puede dar edema. ¿Sí? Sí. Entonces, tienes que disminuir la presión arterial, pero de manera gradual. Si te fijas, nada más 2 crucecitas. ¿Sí? Sí. No 4 cruces como en el inciso B. Al disminuirla de manera gradual, mantienes el flujo sanguíneo cerebral normal y mantienes una perfusión cerebral normal, sin provocar edema y sin provocar isquemia cerebral. Esta es la justificación de por qué usar antihipertensivos de manera tranquila. ¿Sí? ¿Cuánto le vas a bajar? El 25% nada más. ¿Se quedó claro? Sí. Un paciente llega con 220/120 de presión arterial. ¿Hasta dónde lo quieres llevar? Vamos a suponer que lo quieres llevar a 120/80. ¿Sí? ¿Cuál es el exceso de hipertensión sistólica? Si llega con 220, ¿cuál es el exceso? Y lo quieres llevar a 120, 100, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le debes de bajar? El 25% de manera aguda. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el 25% de 100? Pues 25. ¿Sí? Entonces, de 220 de presión arterial sistólica, lo debes de bajar a 195 o 190 milímetros de mercurio. De manera aguda. ¿Sí? En el transcurso del día lo podrás seguir bajando poco a poco, pero nunca de manera súbita. ¿Sí? Porque luego los deja uno como internos. Oye, inicia el isoqueta al paciente, no, y lo cuidas. Sí, doc, ¿cómo no? Oye, que se le baje de poquito en poquito, ¿eh? Sí, doc. Oye, ¿qué onda? ¿Me voy a cenar o te vas a cenar tú? No, vaya usted, doc. Yo aquí lo cuido. Órale. Tranquilo, ¿eh? No le vayas a bajar demasiado. No, doc, ¿cómo cree? Y lo regresa. No, doc, ya lo curé. 120/70 de presión arterial. No, pues chido. Y el paciente con 9C. Sí, porque se lo bajaste en media hora. Ok. Entonces, si te vas a ir a cenar y vas a dejar al interno, y los internos van a ser ustedes, doc, ¿hasta cuánto le bajo la presión? No, pues más o menos cuando mucho a 190. Órale, está bien. Entonces le iniciamos con 5 cc, ¿verdad? Sí. Lleva 5 o 10 minutos y la presión de 220 bajó a 210. Pues le subes a 8 cc. ¿Sí? Otros 10 minutos y la presión bajó a 200. Pues le subes otros 2 cc. ¿Sí? Ya vamos en 10 cc por hora. Otros 10, 15 minutos y la presión bajó hasta 190. Pues le bajas a 9. ¿Sí? Ya no le sigues subiendo. Ya lo dejas en 9. Media hora después, las presiones no bajan de 190. Ahí lo dejas. ¿Sí? Con el tratamiento tomado que le diste, en unas 6, 8 horas va a empezar a hacer efecto el tratamiento tomado y le va a ir bajando gradualmente la presión arterial. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. No se la vayan a bajar de golpe. Créanme lo que les digo. Ay, no es cierto, no va a ser EBC, está bien chavito. Pues sí, he visto chavitos que hacen emergencia hipertensiva porque se metieron cocaína.
y llegan al hospital con 250 de sistólica. Y como está chavito, ahorita se la bajamos de volada para que se vaya a su casa. Para no llenar piso. Ándale pues. Y le sacan el EBC al chavito. Lo más fácil es echarle la culpa a la coca, ¿verdad? No, es que esa señora que pues tanta cocaína que se metió y pues hizo un espasmo cerebral y tiene un EBC. No, también colabora. ¿Sí me expliqué? Bueno, ahí dejamos el tema porque ya son las 8. Nos vemos en la tarde, chicos. Pórtense bien. Ay, doctor. Bye, bye.